Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. En realidad este tema ha tenido comienzo con una pregunta de parte de los fariseos respecto a cuándo vendría el reino de Dios, a los que Jesús respondió que no venía aparatosamente el reino de Dios y que ya estaba en medio de ellos. Pero los fariseos no habían sido capaces, a pesar de que estaban constantemente con la mirada fija y minuciosamente observando a Jesús, no habían sido capaces de distinguir que en las palabras y obras de Jesús el reino de Dios ya estaba presente. Y aunque ya está presente, todavía va a desarrollarse hacia su plenitud. ¿Qué sucede? Que después Jesús empieza a advertir a sus discípulos sobre el peligro de que les anuncien que el Hijo del Hombre está aquí o está allá, y ellos puedan ir corriendo, engañados por los falsos profetas. Él les dice que su venida será como el relámpago, que hace efecto en todo el cielo instantáneamente. Y cuando ellos le preguntan que en dónde va a suceder todo esto, él les dice: donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Cuando suceda, va a suceder. Como cuando salió Noé de la casa para introducirse al arca, cuando Lot salió de Sodoma. Para unos, los del tiempo de Noé, vino el diluvio. Para los del tiempo de Lot, sobrevino la lluvia de fuego. Y Jesús ha invitado a estar atentos para que no pierdan la posibilidad de la salvación y que no estén buscando signos o fechas exactas. La gente, absorta en la realidad cotidiana, se olvida de poner en su horizonte el tiempo del juicio y la salvación. Y ahora Jesús enlaza este tema importante con una parábola. Es necesario orar siempre y sin desfallecer. Esto es un tema que Jesús ya ha abordado en varios momentos, sea en la conducta suya al salir del agua bautismal, al elegir a los discípulos, al ir al monte de la transfiguración y el mismo monte de los olivos, y luego en la cruz él hace oración. Él les enseña el Padre Nuestro y él ahora les habla sobre la oración nuevamente. Esta oración, que debe hacerse siempre, puede significar de una manera continua e ininterrumpida, porque cualquier persona puede ofrecer su vida hecha oración, ofrendando sus acciones y trabajos. Y luego se habla también de que una oración continua repitiendo frases, alabanzas al Señor, pensando siempre en Él. Lo importante de todo es que siempre se tenga en el horizonte al Señor y no como la gente de la época de Noé o de la época de Lot. Y les pone un ejemplo muy concreto. En una ciudad había un juez que no tenía respeto por Dios ni le importaban las personas. Para él le daba lo mismo cualquiera. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre era un juez
sin interés por Dios y las personas. Pero había también en esa ciudad una mujer pobre, una mujer viuda, no tenía la protección económica del marido ni la protección normal de un esposo por su mujer. Y resulta que había una viuda que con frecuencia acudía a quien le podía hacer justicia porque ella había sido víctima de un abuso de parte de otra persona. Y el único que podía defenderla, el único que le podía ayudar, era este juez. Pero el juez era insensible y duro, no le hacía justicia. La única manera en que ella podía conseguirla era venir frecuentemente a recordarle su petición. Hazme justicia contra mi adversario. Así lo repetía con frecuencia hasta que acabó por fastidiarlo con sus peticiones. Y encontramos aquí un soliloquio como este hombre solo habla y piensa en una decisión personal, por su decisión. Esta viuda ya me ha fastidiado mucho y por eso yo le voy a hacer justicia para que no venga a importunarme continuamente. En realidad lo que dice es que no venga al final a darme un golpe debajo del ojo y me lo amorate. Es una palabra, un verbo que es usado por San Pablo respecto al deporte del pugilato. ¿Y qué hace este hombre? Ha decidido hacer justicia al juez injusto. Y entonces Jesús agrega a esta parábola: ¿han escuchado lo que dijo el juez deshonesto? Y si este es así, ¿acaso Dios no va a hacer justicia a sus elegidos que gritan día y noche hacia Él? ¿Creen ustedes que los hará esperar largamente? ¿Qué está diciendo Jesús? Este juez injusto ha hecho que la viuda con frecuencia, con insistencia, con paciencia, le exprese sus peticiones con sus palabras, como es la oración. Así, Dios escucha las oraciones que se repiten constantemente, que se reiteran a sus oídos de parte de sus elegidos, y pareciera que Él no va a hacer caso nunca, porque ellos lo presentan, le hacen su solicitud o su petición a todas horas, día y noche se dirigen al Señor. Dice Jesús: ¿ustedes creen que Dios, que no es un juez injusto, los va a hacer esperar mucho tiempo? ¿Los hará esperar demasiado? Y entonces Jesús dice: yo les aseguro que les va a hacer justicia. Está hablando de Dios como juez, porque al final de todo el esperar que se establezca el reino de Dios, ya lo ha dicho de un modo Jesús: cuando llegue el día del Hijo del Hombre, una persona será tomada y la otra dejada, esté en el campo, esté moliendo. Dios va a hacer justicia a sus elegidos que con una incesante oración y sin cansarse y rendirse, frecuentemente le presentan sus necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús les asegura que Dios sí va a hacer justicia a las oraciones y peticiones que ellos hagan. Y Jesús les hace una referencia extra. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? Jesús está diciendo que la fe de las personas depende de su oración, de que haga oración con insistencia cada uno para que no se pierda la fe y mucho menos la posibilidad de salvarse, porque cuando venga el Hijo del Hombre, cuando se establezca el reino de Dios, todo va a depender de la oración de cada uno. Esto es importante, la fe mantendrá la oración y la oración mantendrá la fe en la espera de la venida del Hijo del Hombre, pidiendo que haga justicia entre todas estas situaciones de persecuciones que van a encontrar los discípulos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.